Bienvenidos a especiales RTVC Noticias, primera semana del año y ya nos vamos a meter de lleno en uno de los temas de actualidad que interesa al planeta entero, la guerra de Ucrania. En los próximos minutos veremos la actualidad de la guerra. Vamos a revisar en qué está la actualidad de la invasión rusa a pocas semanas de cumplirse un año de esa ofensiva. También los momentos más dramáticos y dolorosos. Recordaremos uno de los momentos más críticos como la aparición de cuerpos en las calles y también analizaremos sus consecuencias y su significado. Y por último, la cultura y la guerra. Veremos las consecuencias de la confrontación en la vida diaria de la gente y cómo la cultura, la tradición y tesoros de la humanidad están en riesgo. Iniciamos. La noche del 23 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó a su ejército invadir la nación más oriental de Europa. Las potencias occidentales, a través de sanciones, intentaron que Moscú desistiera, pero por ahora la guerra continúa. Se necesitó volver a aprender a bailar, a cocinar, a llegar a casa, a todas y cada una de las cosas que caben en la vida. Se necesitó aprender una manera diferente de ser Ucrania. A las 4:20 de la madrugada del 24 de febrero, la obligaron a dejar de ser ella. Y desde entonces, su piel es lienzo en el que se escribe esta historia. El apocalipsis a cuentagotas fue diseñado y dictado letra a letra desde Rusia. El cálculo de Moscú era efectuar una invasión express en solo 72 horas. Pero han corrido poco más de 72.000, suficientes y capaces de hacer que el mundo sea otro. Porque la guerra inédita que se narra en tiempo real y en megapíxeles, la que fusionó la musculatura militar en lo urbano, la que dejó sin palabras a los 5 continentes con estos encuadres, la que irradió más de 10 millones de sus ciudadanos hacia afuera, descolocó la geopolítica global. A medida que cada edificio se arrodilla, que cada pecho ucraniano emprende una batalla de verde oliváceo, o en esta travesía por la vida, esa turbulencia se ha traducido en embargos, en gestos simbólicos contra la cúpula del Kremlin. La autora de todo esto, de una rusificación 2.0. Porque la guerra también ha servido para la colisión de estas dos imágenes. Un Putin con aspiración zarista y un actor que cambió el traje por el uniforme. De norte a sur, de este a oeste, Naciones Unidas calcula que casi 6.000 vidas civiles se han perdido y 7.698 personas han resultado heridas. Mariupol, Mykolaiv, Odessa, Kharkov, Zaporilla y Lviv imprimen la geografía ucraniana en la retina del mundo mientras hospedan el cambiante eje de la guerra. 7 millones de personas, ahora nómadas, persiguen los rincones que los misiles no alcanzan. Ucrania, la alacena del planeta que surca los mares de nuevo, bajo esta sobredosis hostil en su kilometraje cuadrado, hoy es el nodo más neurálgico del globo. Con las heridas a flor de piel y aún bajo tierra, respirando cada aliento de vida. Para entender este tema a profundidad nos acompaña el profesor Carlos Patiño, quien es analista en temas internacionales. Acaba de publicar también el libro Guerra en Ucrania con la editorial Debate. Profesor, bienvenido y gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Pues muchas gracias a ustedes, muy amables. Comencemos este diálogo con hechos recientes, justamente estos primeros días del año, porque hallaron cámaras de tortura. La crueldad de esta guerra está aún por descubrir.
La verdad es que la guerra se ha convertido en un escenario muy inédito para Europa Occidental y para el mundo de las potencias occidentales que no vean una guerra tan cruel y una guerra tan, digamos, peligrosa para el orden global desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto, pues una de las cosas que más ha llamado la atención es la reaparición de crímenes de lesa humanidad como los que vimos de ejecución de civiles, por ejemplo, en Bucha en los primeros meses de la guerra, pero que luego se han extendido a Mariupol con la doctrina Grozny o en las últimas semanas sobre Gerson o otras, Izium y otras ciudades también donde el asesinato premeditado de civiles por parte de las tropas rusas se ha convertido quizás en uno de los hechos más espeluznantes de este conflicto. Y ya vamos a estar hablando de esos crímenes que usted menciona, profesor. Una pregunta de contexto, recordémosle a nuestros televidentes por qué inicia esta guerra allí en Ucrania, cuál es la detonación, el detonante de esa confrontación. Aquí hay que tener claro dos elementos importantes. Primero, Rusia es una potencia que se puede decir revisionista porque pretende revisar el statu quo del orden internacional que surgió en la Segunda Guerra Mundial, pero además también pretende no solo revisar y reversar las independencias que surgieron con la implosión de la Unión Soviética entre 1991 y 1992, de forma tal que Rusia se proyecta como una potencia imperialista en un proceso de reimperialización, recuperar, retornar, destruir procesos de independencia, como es claramente el caso de Ucrania, y ya lo había intentado también en la guerra contra Georgia en el año 2008, y en el caso de Ucrania además, en el año 2014 se tomó la península de Crimea alegando una especie de propiedad histórica, yendo en contra del derecho internacional y cometiendo un flagrante y evidente crimen de agresión internacional. Profesor, una guerra que ocurre también en el contexto de una pandemia y por supuesto tiene impacto a distintos niveles. Yo quiero preguntarle por esos impactos, ¿qué tuvo para ambas naciones en conflicto, pero también para el mundo, teniendo en cuenta pues, que se presenta en medio de esta crisis sanitaria? Pues parte de lo que sucedía, Mateo, que la guerra se presentase al final de la pandemia o en el contexto de la pandemia misma y que además durante el año 2021 Rusia haya acumulado tropas suficientes tanto en Bielorrusia como en Rusia en contra de Ucrania, parecía ser que uno de los cálculos era que en medio de la pandemia el mundo occidental no reaccionaría y que Ucrania caería bastante fácil. De hecho, se sabe que las primeras tropas rusas que invadieron a Ucrania llevaban dentro de su alistamiento militar uniformes de gala para los desfiles que se darían muy rápidamente una vez se produjera la caída de Kiev y la caída del gobierno de Ucrania. Y hablando de impacto, a veces, como estamos aquí en Colombia, pues creemos que todo lo que está ocurriendo allí en el territorio europeo y asiático ocurre allá nada más y que no nos impacta de ninguna manera. ¿Cómo impacta a nuestro país o incluso a la región lo que está ocurriendo allí en territorio ucraniano y ruso? Hay una amplia y diversa condición de impactos. Uno de ellos es que Ucrania es uno de los mayores, por ejemplo, productores de urea, fundamental para la producción agrícola en el mundo, y Colombia se abastecía muchísimo de esta urea. Esto, además, adicionalmente ha encarecido no solo para Colombia, sino para todo el mundo la producción de productos agrícolas y hemos visto a lo largo de los últimos meses una amenaza de desabastecimiento, por ejemplo, para los países de África, pero también una serie de elementos de producción industrial que Ucrania generaba y también la misma Rusia. Y adicionalmente ha habido un encarecimiento en general de la producción industrial que ya venía sumado al encarecimiento que había generado los cierres de la pandemia y que habían generado un desabastecimiento industrial bastante evidente. Esto se nota en los microchips, se nota en el abastecimiento de vehículos, en el abastecimiento del sector aéreo, industrial, etcétera. Y obviamente esto es en parte lo que explica una crisis económica mundial bastante evidente. Una guerra que nos toca a todos y por supuesto una guerra pues que como usted lo menciona tiene un impacto global. Y ya vamos a continuar con usted, profesor, porque también vamos a ver que uno de los momentos de quiebre y drama en esa guerra, como ya lo mencionaba usted, ocurrió cuando ya fue indudable que la población civil empezó a quedar en medio del fuego. Los cuerpos empezaron a verse e incluso a amontonarse allí en las calles de varias ciudades. Veamos. El mundo no había visto todo lo que era posible en Ucrania hasta hace 48 horas. Ni las rutinas misilísticas, arrodillar ciudades a escombros, arrinconar a lo subterráneo a su gente, ni el afanoso éxodo por la vida había impactado tanto como el inerte paneo que entrega Bucha muy cerca de Kiev.
más de 4 centenares de cadáveres y lo que sus rasgos relatan, concentra la atención internacional sobre Rusia, autora de la ofensiva contra su vecina. Los registros satelitales de Maxar Technologies, narradores en tiempo real que han hecho de la de Ucrania una guerra sui generis, aplicadas a Busha y contrastadas con los primeros videos que dieron cuenta de la situación allí, mostrarían que muchos de esos civiles murieron 3 semanas atrás, cuando Rusia todavía controlaba militarmente el lugar. El diario The New York Times fue quien estableció el análisis que contradice las versiones de un aparente montaje esbozadas por el Kremlin, mostrando registros incluso del 11 de marzo en la calle Yablonska, con formas coincidentes a los cuerpos hallados hace 2 días, tras el repliegue ruso allí. Está claro que en esta guerra los argumentos no son solo retóricos, sino que se manifiestan en todas dimensiones, formas y colores y son determinantes a la hora de conocerla y esclarecerla. Y volvemos con el profesor Carlos Patiño. Profesor, veíamos pues imágenes de los civiles muertos que definitivamente son las principales víctimas de esta guerra. Y lo que siempre se pregunta uno en estos casos es, ¿será que alguien sí va a responder por eso ante un tribunal de justicia? Pues realmente es muy difícil porque Rusia como Estado alega que está haciendo una guerra legítima y que en consecuencia no ha cometido ningún crimen y ha negado sistemáticamente la comisión de crímenes por parte de las tropas rusas. En ese contexto aparece un hecho y es que el Estado ruso se negará, por ejemplo, a abrir la puerta para cualquier, no solo enjuiciamiento, que ya sería mucho, sino incluso cualquier cuestionamiento contra Vladimir Putin, contra el canciller Sergei Lavrov o contra la cúpula del Ministerio de Defensa y los militares. En este contexto será prácticamente una condición de impunidad que muy posiblemente por ahora se prevé quedará frente a los crímenes cometidos en esta invasión. Increíble. Y bueno, otra de las indagaciones de su libro, profesor, es justamente sobre la legitimidad de esta invasión. ¿Usted a qué conclusión llegó según sus investigaciones? No, la invasión es completamente ilegítima e ilegal. Primero porque Ucrania es un país independiente, reconocido prácticamente por la totalidad de los estados del mundo durante el año 1992, que declaró su independencia el 24 de agosto de 1991 y a partir de ese reconocimiento obtuvo quizás el requisito más importante en las relaciones internacionales, que es el reconocimiento de un estado por parte de todos los demás como estado soberano, y en esa medida que Rusia ha cometido un crimen de agresión internacional sin provocación previa por parte de Ucrania. El segundo elemento es que esta es una guerra que está en el marco de una reinterpretación histórica por parte de Vladimir Putin y de la élite rusa que consideran que Rusia es una especie de imperio que tiene que recuperar los territorios perdidos con las independencias de 1992, a las que además consideran ilegales e ilegítimas. Un dato que es muy interesante frente a esto, por ejemplo, en la península de Crimea, es que la Asamblea rusa en el año 1993, cuando ya Ucrania era un Estado independiente, declaró ilegal el traspaso que se había hecho bajo el gobierno de Nikita Khrushchev en 1962 de la península de Crimea a Ucrania. Esto demuestra que ha habido una voluntad imperialista absolutamente evidente por parte de la Federación Rusa desde 1992 de forma permanente. Y aún así, como lo mencionábamos, parece que no ocurre nada en ese aspecto. Digamos, hemos visto muchas acciones que ha tomado Occidente para tratar de frenar en parte la guerra, las acciones bélicas por parte de Rusia, sanciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no han sido suficientes? Las sanciones hasta ahora empiezan a tener un costo muy alto realmente para Rusia. De hecho, ya hay quienes empiezan a decir que Putin está llevando a Rusia a una posición de aislamiento que pareciera quedar como Corea del Norte, tan aislada de intercambios, de una serie de consecuencias económicas, con una inflación que amenaza con convertirse en una hiperinflación y un fuerte desabastecimiento de tecnologías. En este contexto, pareciera ser que Rusia no quiere dar el brazo a torcer frente a las sanciones económicas, que por esta vez parecieran ser, sí son sanciones económicas realmente muy contundentes. Pero hay que recordar de nuevo, en este contexto Rusia libra una guerra imperialista y incluso algunos observadores que conocen detalladamente a Vladimir Putin y a todo su entorno de asesores consideran incluso que Putin es quizás uno de los moderados dentro del Kremlin. Si esto es así, pues obviamente la situación no parece tener, digamos, una salida fácil rápidamente.
Y bueno, ya que estamos hablando de Putin y de personajes, hablemos de Volodymyr Zelensky, que es una de las figuras que se ha erigido con relevancia mundial en medio de esta guerra y también en medio de los rigores del conflicto y el liderazgo que ha ejercido en la resistencia. Sin duda ya es uno de los personajes más relevantes del último año. Veamos quién es. Camisa, buzo o la prenda que corresponda al día. Eso es lo que menos importa. Es la tonalidad lo que debe empatar con el presidente que redefine lo que significa serlo. Anecdóticamente, ese fue el objetivo de Volodymyr Zelensky al aspirar a la política. Ser lo opuesto a lo tradicional. Доброе утро, господин президент. Tanto le ayudó el destino a conseguirlo que no solo es la estrella, el artista que preside a Ucrania, sino que es quien la comanda en el aguante de una guerra única en su tipo. 10 meses, 300 días, todo lo que se ha escrito en esta ventana temporal no ha valido para que su esencia se diluya, porque él y la pantalla son uno solo. Las rutinas de este hombre de 41 años oscilan entre caminatas en superficies volcadas, las urbes en suelo, alimentar la fuerza de sus combatientes y de cada ucraniano, pero también decodificarse en gigabytes para alcanzar cualquier artefacto que reproduzca sus mensajes ahora infaltables. Putting into practice, we will defeat the empire too. Прекрасно. Для официального сайта. Servant of the People, servidor del pueblo, fue la ficción sobre un maestro que en un parpadeo se volvió presidente. Вопрос будет учитываться. La que catapultó al artista 8 años atrás. Y la guerra, bosquejada por Vladimir Putin, al hombre. Su corporeidad hoy encarna al líder que el destino escogió para el parteaguas histórico de Ucrania a la rusa. Para ser el intermediario de todo un país ante el mundo. Ser el que pide a Moscú que detenga sus balas y misiles, el que toca las puertas de sus vecinos para que refugien a su gente y unas más lejanas para que le concedan acero de altísimo desarrollo para defenderse. Desde Zelensky ya se escriben extensas páginas para empalmar manuales de liderazgo en tiempos adversos. Y después de Zelensky, todas las letras se posarán para escribirlo como aquel que al desnudo y en tiempo real se tiñó de verde militar sin haberlo pedido, como cada uno de ellos, para hacer real el papel de su vida. Allí lo teníamos, Volodymyr Zelensky, y volvemos con nuestro analista, el profesor Carlos Patiño. Profesor, la figura de Zelensky, hemos visto un hombre muy carismático, ha utilizado distintos tipos de estrategias para comunicarle al mundo lo que está ocurriendo en su país. Pero esta figura, finalmente, ¿qué tan determinante ha resultado en la guerra y en todo lo acontecido en medio de este conflicto? Pues realmente Volodymyr Zelensky ha sido absolutamente determinante. Primero, ha desmontado la mentira con la que el Kremlin justificó la guerra, que era la desnazificación de Ucrania, donde no hay un régimen nazi. Aquí además hay que recordar que Zelensky es judío, que es nieto además de un sobreviviente soldado que luchó con las tropas soviéticas contra el régimen nazi, que además que este soldado, el abuelo de Zelensky, sus 3 hermanos murieron en manos de los nazis, y en consecuencia esto desmonta esta idea de que había un régimen nazi en el contexto de la Ucrania contemporánea. El otro elemento es que Zelensky además es un abogado que es productor de televisión y que ha asumido una posición de héroe. Incluso la posición de Zelensky contrastó al inicio de la guerra de forma inmediata con lo que había sucedido en agosto del año 2021 ante la caída del gobierno de la República Islámica de Afganistán, donde el presidente Ashraf Ghani fue el primero que huyó ante la caída de Kabul a la llegada de los talibán. De alguna manera,
Vladimir Putin esperaba y las fuerzas militares rusas esperaban que Zelensky huyera de Ucrania. Zelensky no solo no huyó, sino que además grabó un video con su propio teléfono, lo puso en las redes y dijo, aquí estoy, y aquí está Ucrania, y es un video que tiene menos de 33 segundos y se convirtió en la prueba de un liderazgo militar y político. Y en ese contexto, Zelensky ha asumido un liderazgo en un proceso que podríamos denominar de construcción de identidad nacional, de reafirmación de la independencia de Ucrania, que ha sido muy novedoso en el contexto occidental contemporáneo. Y para usted, bueno, más allá de la figura y lo que venimos mencionando, ¿Zelensky sí ha logrado ese propósito de unir a la comunidad internacional en su causa? La verdad es que Zelensky ha logrado muchísimos apoyos, muchos que eran muy esquivos, entre otras razones porque pues muchos temían y tenían una gran reserva y un gran temor contra Rusia, y a lo largo del desempeño de la guerra, países como Suecia, por ejemplo, Finlandia, que eran neutrales frente a la OTAN, han iniciado el proceso de ingreso a la OTAN. Zelensky ha optimizado el apoyo de países tan importantes como Polonia o los países del Báltico como Letonia, Lituania y Estonia, que se sienten claramente amenazados por Rusia y Bielorrusia, y ha logrado un determinante apoyo de los Estados Unidos. Y en el camino, pues apoyo de países tan importantes como España, Italia, Francia o Alemania. Y en ese contexto, pues ha tenido un reconocimiento mundial realmente muy fuerte. Bien, entonces lo ha logrado. Y ya que usted menciona a la OTAN, que sin duda alguna es uno de los argumentos que da Rusia para iniciar este conflicto, ¿qué balance da usted de lo que por ahora ha hecho o no, que tanto ha hecho o no la OTAN? Realmente la OTAN se ha enfrentado al primer conflicto en serio frente a lo que es su doctrina militar, que es la defensa de Europa Occidental en contra de Rusia, y en un momento que se creía que la OTAN, digamos, no tenía mucho sentido. De hecho, en algún momento Emmanuel Macron, el que alcanzó a decir que la OTAN sufría de una especie de parálisis cerebral, lo que ha demostrado esta guerra es que la OTAN resulta ser absolutamente necesaria, mucho más frente al retorno de una Rusia agresiva, y en ese contexto la OTAN ha jugado un papel determinante, con entrenamiento de tropas, con encauzamiento de entrega de armas, con activar unidades de defensa, y ante las amenazas de uso de armas de destrucción masiva por parte de Putin y Sergei Lavrov, especialmente de armamento nuclear, la OTAN también ha pasado a alistar comandos de defensa e incluso a barajar las posibilidades de respuesta frente al uso de armas de destrucción masiva por parte de las tropas rusas. Profesor, desde el inicio de este conflicto, de esta guerra, yo creo que para muchos de nosotros era muy difícil imaginarnos qué tanto iba a escalar, hasta dónde iba a llegar y que va a llegar hasta estas proporciones que estamos viendo y que hemos visto en los últimos meses. Pero quizás la pregunta que sigue en el aire, obviamente es muy difícil hacer predicciones, pero ¿qué tanto más podría llegar a escalar? ¿Hasta dónde más puede llegar este conflicto? Pues Mateo, realmente es una pregunta muy difícil de responder porque, como usted bien lo dijo, desde el inicio de la guerra, para la mayoría de las personas era imprevisible saber cuál era el término, pero se suponía que la guerra no pasaría de más allá de 6 meses, a lo sumo, mucho más cuando uno veía las diferencias de desbalances tan grandes entre Ucrania y Bielorrusia, el número de tropas, el número de armamento, el número de recursos, y resulta que Ucrania termina poniendo sobre el terreno un hecho fundamental en la acción militar, que es la moral de combate, la capacidad de combate de las tropas ucranianas, que ha sorprendido al mundo, y luego pues la capacidad de adaptabilidad, por ejemplo, para asumir distintos sistemas de armas y de defensa por parte de las tropas ucranianas, que han sido recibidas de parte de los estados occidentales, que han golpeado fuertemente a los rusos, hasta el punto que en los últimos meses ha sido bastante claro que Ucrania ha tenido la posibilidad o ha acariciado, contemplado la posibilidad de derrotar en términos convencionales la capacidad militar rusa. Bien, y bueno, ya estamos a poco de que se cumpla un año de este conflicto. ¿Usted quizás qué cree que puede ocurrir en este tiempo y quizás se vislumbra alguna salida o alguna posibilidad de desescalamiento? Al día de hoy, cuando estamos grabando este programa, no creo que haya mucha posibilidad todavía de un proceso de paz. Las posiciones son completamente confrontadas. Rusia defiende un proceso de paz que esté enmarcado fundamentalmente porque Ucrania reconozca que Crimea y las regiones orientales pertenecen a Rusia, y la posición de Ucrania es que las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, más la península de Crimea, son ucranianas. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad, y muy por el contrario, Zelensky ha sido muy fuerte y muy
contundente, por ejemplo, exigiendo la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que es una posición heredada con la desaparición de la Unión Soviética y que muy difícilmente se cumpliría. Profesor, y la guerra toca, por supuesto, distintos puntos de la sociedad, de las naciones afectadas, y también ha tenido que ver con el mundo de la cultura. En el inicio de la guerra, por ejemplo, por dar un caso, 20 bailarines del Gran Ballet de Kiev abandonaron una exitosa temporada en Francia, argumentando que era difícil cumplir con la gira de 2 meses, mientras era incierto el destino de sus familiares. Los movimientos sincrónicos son transversales para estos ucranianos. A pesar de estar separados geográficamente, sus corazones palpitan casi al unísono. Ante la hostilidad rusa en Ucrania, sus actos de resistencia son distintos en intensidad, pero similares en el aplomo que les demanda. Unos no pueden flaquear en el campo de batalla y para el Gran Ballet de Kiev que el show debe continuar. No es fácil bailar con esta preocupación en nuestros corazones. En el escenario tengo que mantener la concentración y sonreír, incluso si no tengo ganas. En tiempo real, estos bailarines intentan saber lo que pasa en su país. El último lago de los cisnes que logran ejecutar en suelo francés fue casi el más difícil de sus vidas. Una guerra atravesó sus sueños como atraviesa sus ciudades de origen. Es algo difícil porque tienen que concentrarse para bailar bien, pero a la vez ese esfuerzo por hacerlo perfecto los distrae de la situación en Ucrania. Distintos escenarios y sin duda públicos y sinfonías diferentes, pero un sentir idéntico, el dolor de patria. Separados a miles de kilómetros, anhelan lo mismo, que esto finalice. Continuamos con más de este especial RTVC Noticias. Seguimos con nuestra analista, profesor Patiño. Bien, hay diferentes posturas sobre la guerra y hay muchas versiones que señalan que al parecer Rusia está volviéndose un poco más débil en este conflicto. ¿Eso es así? Rusia de alguna manera ha empezado a perder el hecho de no ganar. Por ejemplo, un dato muy interesante es que en la industria armamentística, donde Rusia juega un papel importante en la exportación de armas, ha empezado a tener bajas en la venta de sus armas, pues porque obviamente se está demostrando que no ha tenido una posición victoriosa. Pero más allá de esto, estamos en el nivel más bajo de los precios del petróleo ruso o del gas ruso. Ha perdido gran parte de sus clientes más ricos, que eran los clientes de la Unión Europea, a los que Rusia intentó presionar, etcétera, y se han ido buscando soluciones diferentes al abastecimiento de gas y de petróleo. Ha perdido gran parte también de sus ventas de cereales, por ejemplo, y le ha tenido que vender petróleo y gas a precios muy baratos a potencias como la India o China, que se los han comprado porque obviamente lo requieren, pero ya no con grandes ganancias. En este contexto, Rusia se ha vuelto mucho más débil. Ahora, aprovechando la parte de cultura, aquí hay que decir que hay un elemento que es muy importante, es que se ha producido una especie de discusión alrededor del mundo sobre qué consiste la cultura rusa, o si hay un cuestionamiento o un aislamiento de la cultura rusa. Hay una revaloración, una especie de surgimiento de la nación ucraniana, incluso una especie de reconocimiento de que hay una lengua ucraniana diferenciada de la lengua rusa y que hay todo un conjunto de historiadores y escritores ucranianos que se diferencian fuertemente de los rusos, entre ellos Svetlana Alexievich, por ejemplo, o Masha Gessen, una rusa afincada residenciada en los Estados Unidos, que es una de las grandes analistas y que ha, digamos, hecho una especie de disección de la cultura rusa a lo largo de la guerra. Así es. Y bien, para empezar a dar una especie de cierre a todo lo que nosotros hemos conversado a lo largo de este especial, profesor, ya usted lo mencionaba, pues es bastante difícil la situación y las posibles salidas que puedan o no presentarse, pero yo quiero que hablemos sobre esas posibles salidas que pueden darse, cómo evitar sobre todo nuevos enfrentamientos así en escala. Pues yo en esto soy realmente muy pesimista. Creo que por el contrario, esta guerra está demostrando que la guerra no ha desaparecido. De hecho, al comienzo de la guerra en Ucrania muchos se sorprendían de que hubiese una guerra, de que la guerra volviera a estar sobre las acciones políticas. La única forma de salir de esta condición es que a las partes, es decir, Ucrania y Rusia, aceptaran una negociación que fuera, digamos, clara frente a los objetivos y las pretensiones nacionales y territoriales de cada estado,
pero que además fuera clara y delimitada en las consecuencias geopolíticas. Y obviamente aquí las Naciones Unidas y la comunidad internacional juegan un papel importante. Sin embargo, estamos frente a dos bloques completamente distintos donde por ahora no se prevé una negociación. Bien, profesor Carlos Patiño, analista en temas internacionales y autor del libro Guerra en Ucrania, que estábamos viendo hace algunos segundos allí en la pantalla. A usted muchísimas gracias por no solo acompañarnos, sino por brindarnos tantas luces en medio de este difícil conflicto que se está presentando allí en territorio ucraniano. A ustedes, muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, gracias por acompañarnos en este especial de RTVC Noticias. Nos vemos, por supuesto, en otra ocasión y continúen con nuestra programación.